Llevo más de 35 años con FARC, antes con FAREP, o sea, sigo siendo farriana y digo eso porque nosotros renunciamos al uso de las armas, ¿cierto?, para hacer política, pero no a nuestras ideas ni a nuestra concepción sobre el país que queremos lograr y que queremos transformar. Llevo 3 años cumplidos de estar en libertad, pues para mí es también como otro nacimiento, ¿cierto? Porque de estar en prisión a venir a libertad también es como un nuevo despertar. Hay noticias buenas, como que casi un 80% es optimista frente al futuro y alrededor del 70% cree que existen las condiciones para la reconciliación. Pese a estas noticias alentadoras, los datos también revelan algunas necesidades que manifiesta la población en reincorporación para manejar nuevas situaciones y adversidades. Los exintegrantes que expresan optimismo frente al futuro suelen ser hombres, personas que no sufren de problemas de salud, que no residen en un municipio PEDET y que tienen más años de educación. Pues como revolucionario creo firmemente en la paz y creo que con el proceso es una salida y una oportunidad pues para brindarle garantías a este país y a través de la lucha política, pues siempre hemos hecho lucha política, pero pues se da en este momento sin armas. Por un lado, en ámbitos sociales o laborales, menos del 7% de integrantes siente discriminación. Pero por el otro, el 73% tiene cuidado al compartir que perteneció a la organización. Esto sugiere que ellos perciben un estigma y que la falta de discriminación en ámbitos cotidianos puede ser porque no comparten su pasado y se mueven en entornos limitados y más seguros. Nosotros sentimos que somos discriminados cuando no conocen a los seres humanos que conforman la comunidad farriana, pero que cuando nos conocen ya empiezan a vernos de otra manera y a hacer unas lecturas diferentes. Se sienten más seguros los exintegrantes que viven en los antiguos espacios territoriales. Un hallazgo alarmante, pues aproximadamente 75% de los exintegrantes viven por fuera de esos espacios. Los que se sienten menos seguros tienen más herramientas como la educación, saberes adquiridos durante su tiempo en las FARC-EP y han participado en un proyecto productivo, actividades de reconciliación y acompañamiento psicosocial. Hay una realidad latente ahí que están los asesinatos y está la persecución, obviamente eso de facto genera inseguridad. La situación de seguridad de los exintegrantes, que según cifras de las FARC han sido más de 200 asesinados desde la firma del acuerdo, supone un reto en materia de política pública. Quienes tienen un proyecto productivo están más de acuerdo con que existen las condiciones para la reconciliación. Tienen una percepción más positiva de sí mismos y menos sensación de discriminación en el ámbito laboral. La trocha nace en trabajo colectivo, con el apoyo de la Universidad Nacional, con maestros cerveceros y bueno, y la iniciativa y las ganas de promover un proyecto y además mostrar que el trabajo colectivo pues es posible. Cuando llegamos al gobierno había 2 proyectos productivos de aquellos que involucran entre 15 y 20 excombatientes. En este momento, entre los nuestros y los que logramos con la cooperación internacional, tenemos más de 80. Teníamos 0 proyectos productivos individuales, aquellos que abarcan más o menos 1 o 2 excombatientes, y hoy en día tenemos más de 1.300. El hecho de que los exintegrantes sean muy cautelosos a la hora de compartir su pertenencia a las FARC destaca la necesidad de profundizar el trabajo con la población civil para prevenir la discriminación y la estigmatización hacia los exintegrantes. El proceso de reincorporación no es abstracto,
sino trabaja con otras dinámicas que ocurren en los territorios. Trabajar en esas iniciativas que permitan reconstruir un tejido que se vio afectado por la violencia. Lo más importante del proceso de reconciliación es volver a confiar en otros y en las instituciones del Estado. Y es importante también, finalmente, la manera en la cual las comunidades, tanto las específicas alrededor de donde viven, como el país en general, acogen y reciben a las personas que tienen esta experiencia de desmovilización y buscan la reincorporación. El proceso no puede verse solamente como reincorporación de la comunidad fariana. La reincorporación es de toda la población colombiana. El acuerdo de paz no está pensado solamente para nosotros. Juan, entonces creo que tenemos que pedirte que repitas el contexto que nos diste al comienzo, porque afortunadamente hubo temas técnicos en esta vía virtual. A veces pasan estas cosas. Vale, entonces, bueno, vuelvo a saludarlos. La nota de política número 37, actitudes de exintegrantes de las FARC frente a la reincorporación. Este es un estudio hecho por varios investigadores. Estamos Michael Weintraub de la Escuela de Gobierno, Leopoldo Ferguson de la Facultad de Economía, así como Tatiana Hiller y Lewis Polo, y por parte de la Facultad de Administración, yo, Juana García. Este es uno de los resultados que hace parte de un proyecto más grande que hemos venido trabajando con varios investigadores 3 años de la mano de Gobierno FARC y la Misión de Naciones Unidas. Está financiado por el ESRC de recursos que hemos tenido en especial de ARN y FARC, con quienes hemos tenido innumerables reuniones para hacer el seguimiento. A raíz de este proyecto también la universidad ha empezado a apoyar otros procesos claves para la reincorporación, como el apoyo a algunos proyectos productivos y el apoyo también al componente psicosocial y de estigmatización. Esta nota política, estamos utilizando los datos recogidos por el Registro Nacional de Reincorporación que lideró el gobierno y en asocio con FARC lograron en tiempo récord recoger toda la información de los excombatientes, de los exintegrantes de las FARC, entre diciembre del 2018 y enero del 2019, en el que participaron más del 90% de exintegrantes acreditados, y eso es alrededor de 10.500 exintegrantes. Con respecto a los resultados, hay noticias buenas, hay grises y algunas para leer con cautela. Este ejercicio de caracterización revela algunos elementos esperanzadores de cómo perciben el proceso de reincorporación los exintegrantes para asegurar las condiciones adecuadas para consolidar el proceso de reincorporación y de esta manera asegurar también la estabilidad del acuerdo de paz firmado en el 2016. Pese a las noticias alentadoras, como menciono, los datos... vale la pena mencionar que los datos discutidos en esta nota de política es una imagen valiosa, siguen manteniendo algunos retos vigentes de lo que nosotros planteamos, pero también hay nuevos retos para tener en cuenta, justamente como lo que estamos atravesando con la pandemia y el impacto que va a tener el COVID-19 en el proceso de reincorporación. Justamente estamos cumpliendo 4 años de la firma del acuerdo de paz, bueno, casi 4 años de la firma del acuerdo, los resultados de este estudio y adicionalmente hacer un balance sobre los avances y los retos de la reincorporación. Para esto tenemos pues unos panelistas de lujo. Hoy ya no, nos vamos a saltar el video lo vamos a circular en redes para que ustedes puedan verlo. El video recoge varios de los hallazgos que están en la nota. Investigadores hará una presentación sobre los hallazgos y luego nuestra colega Angélica Redberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, comentará la nota y moderará la discusión con nuestros invitados. Para ello contamos pues, con la presencia de Pastor Álape, de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, y Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación.
Al final de la discusión esperamos tener un espacio para recibir preguntas por parte del público que las iremos recogiendo y pues daremos el espacio justamente al final. Entonces, Leopoldo, te dejo para presentar este evento y que tuvimos que repetir, no solo a las instituciones que están apoyando y financiando esto, que es un proyecto amplio de lograr un acompañamiento al proceso de reincorporación desde la academia, sino sobre todo a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, a la ARN y en particular a su dirección de seguimiento, y por estar hoy presentes representando cada uno de esos grupos. Mil gracias, por supuesto, a Emilio Archila, Andrés Stapper y Pastora Lape. Y tenemos el lujo de tener una comentarista de lujo, en Angélica Redberg, quien ha estudiado como pocos los retos de construcción de paz desde la academia y ha trabajado por eso también en la práctica. Yo solo quiero decir 3 cosas sobre este análisis que hicimos a partir de los datos del Registro Nacional de Reincorporación. Y quiero invitar a todos nuestros asistentes a que lean el reporte completo y la nota de política que encuentran en las páginas de la Facultad de Economía o de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. El primer punto que quisiera hacer es que este análisis nos muestra que es importante aprovechar el panorama completo que transmiten la variedad de preguntas sobre las percepciones, las expectativas y las actitudes de los exintegrantes de las FARC. Es fácil y, por supuesto, además es importante constatar buenas noticias. Como lo ha destacado el gobierno varias veces, los exintegrantes son optimistas sobre el futuro. Además, la mayoría creen en la reconciliación y tienen buenas percepciones de sí mismos. Pero mirar solo esto sería pintar un dibujo incompleto, porque hay preocupaciones en varios frentes, como lo mostró el video cuando tengan la oportunidad de revisarlo. Además, aún exintegrantes con percepciones positivas en unas dimensiones tienen preocupaciones en otras dimensiones y conviene desmenuzar esa información para apoyar la reincorporación. El segundo punto que quiero hacer es que nuestro análisis sugiere que los avances en el proceso de reincorporación pagan. Por eso quiere decir que, aunque pagan, pero no se pueden olvidar los insumos complementarios. Esto lo digo porque los exintegrantes que al momento del levantamiento de los datos habían avanzado en pasos de la reincorporación, como por ejemplo avances en sus proyectos productivos o participación en actividades de reconciliación, tienen mejores actitudes en varias dimensiones, pero también es claro que identifican la necesidad de apoyos complementarios. Esto es algo que nosotros encontramos tanto analizando las percepciones individuales como las ayudas y programas efectivamente adelantados en el proceso con datos administrativos de la ARN. Para dar un ejemplo, avances como contar con un proyecto productivo está asociado con mayores necesidades en dimensiones posiblemente complementarias, como lo son fortalecer redes de apoyo y solidaridad y proteger su seguridad. Entonces, continuar en la tarea de identificar esas necesidades y facilitar esos apoyos parece importante para garantizar que funcionen estos esfuerzos, que no son menores de todas las partes, de sacar varios de estos pasos de la reincorporación adelante. Y el tercer punto que quiero hacer, no lo voy a hacer muy extendido porque es conocido, lo cubre el video cuando tenga oportunidad de verlos, pero el reto en seguridad y superación de la estigmatización es un problema vigente. Solo agrego que nosotros complementamos nuestro análisis del registro con la última ola de la encuesta del Observatorio de la Democracia, que incluyó preguntas sobre actitudes hacia la reincorporación y la reconciliación. Y la población civil, según esos datos, es escéptica sobre la contribución de los distintos grupos a la reconciliación. Menos del 13% cree que los exintegrantes de las FARC están contribuyendo. El 37% cree que el presidente está contribuyendo. Eso es un porcentaje mayor, pero aún así muy bajo. Y esta tarea de superar los retos de estigmatización y los riesgos de seguridad es quizás la más compleja, involucra muchas acciones e involucra a todos los actores del proceso, obviamente al gobierno y a las FARC, pero por supuesto también a la sociedad en su conjunto, y esto es un reto del que no podemos ser ajenos. Esos son los 3 mensajes que yo quería mandar sobre nuestro análisis. Y ahora le doy la palabra a Angélica para que nos comparta sus reacciones, así como las de los demás invitados, agradeciéndoles nuevamente por estar con nosotros.
Estás en silencio, Angélica. Así está, efectivamente, oprimí el botón equivocado. Muchas gracias, Leopoldo, por esta presentación. Gracias a Juana, gracias a todos por la paciencia con las sorpresas del mundo virtual. Espero que en cualquier plataforma que estén, nos estén ahora escuchando bien. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Felicitaciones a los autores y las autoras de la nota, especialmente o específicamente a Ana Arjona, Leopoldo Ferguson, Natalia Garbilas, Juana García, Tatiana Hiller, Luis Polo y Michael Weintraub, todos ellos colegas muy queridos de la Universidad de los Andes, que lleva ya muchos años produciendo investigación e información sobre estos temas, y creo que este estudio contribuye a una cosa que ya podemos llamar una larga tradición de producción en temas de conflicto y construcción de paz de la universidad. Tengo muchas cosas que decir sobre este estudio. Lo más importante es, por favor, léalo. Está muy interesante, es escrito de manera muy clara y muy amena, y eso siempre se agradece. Y solo voy a resaltar un par de aspectos que, por un lado, quiero destacar, pero también otros que me gustaría quizás discutir si hay espacio. Me parece que hay desde la estructura del estudio, hay dos aspectos que son muy importantes. El primero es lo que ya mencionaba Juana, y es que este estudio parte de la experiencia de desmovilización desde la mirada misma de los desmovilizados, con una muestra muy grande, casi toda la población involucrada. Eso en términos de investigación es una fortaleza muy importante, porque realmente permite captar la experiencia de una gran cantidad de personas que están en la situación que estamos queriendo analizar. Y la otra fortaleza que me parece importante señalar también es que complementa la mirada de los desmovilizados con aportes desde la población civil, es decir, cualquiera que pudiera estar escuchando, que son aportes que construye anualmente el Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la universidad, y que nos ha permitido ya durante varios años hacerle seguimiento a estas preguntas tan fundamentales como cuán preparada está la población o la sociedad colombiana para recibir a los reincorporados, para acogerlos en los lugares de empleo, a los hijos en los colegios, y en general a compartir el espacio territorial, el espacio de la sociedad colombiana, del pueblo, del territorio colombiano. En ese sentido, creo que además esta nota construye de nuevo sobre lo andado, es decir, ya hace más o menos 10 años publicamos junto con el Centro de Memoria Histórica unas primeras aproximaciones a esa pregunta de cuán dispuestos estamos los colombianos a acoger en la sociedad a las personas que se desmovilizan. En su momento no preguntábamos solo por FARC, preguntábamos por todos los grupos, incluyendo los miembros de las autodefensas, y siempre fue muy interesante ver cuánto contrasta a veces lo que el colombiano promedio está dispuesto a dar y hacer con lo que en redes o con lo que en el debate público los dirigentes, especialmente los más radicales de cada lado, están dispuestos a conceder. Y yo creo que eso es uno de los aportes que también hace este estudio, en la medida en que mira muy pragmáticamente qué temores, qué problemas, qué bondades y oportunidades ven personas de ambos lados de la barrera. Una pregunta ya entrando a aportes a nuestro conocimiento sobre estos temas. Hay una pregunta siempre muy grande de cómo formar parte de una organización guerrillera incide en la identidad de las personas, en las actitudes de las personas, en términos de identidad, en términos de autoeficacia, en términos de confianza en los otros, en su entorno. Y creo que en ese sentido este estudio aporta un par de pistas muy interesantes. Y finalmente, también, digamos, antes de entrar a los puntos más de discusión, creo que también es clave que aquí hay una muy buena aproximación a cómo cuáles son las percepciones de los exintegrantes de las FARC-EP frente a su proceso de reincorporación, cómo evalúan su futuro, que es una pregunta fundamental en términos de sostenibilidad de un proceso de construcción de paz, cómo entienden sus propias habilidades para manejar nuevas situaciones. Hay que ponerse en el lugar de muchas de estas personas que pasan de un estilo de vida radicalmente distinto al que tienen en la actualidad, Eso implica cambios significativos que para algunas personas que están acostumbradas a cierta manera de hacer, a cierta manera de pensar, deben representar procesos emocionales y psicológicos importantes que debemos conocer, y por tanto este estudio también nos aporta para poder comprender. Muy bien, tengo varias preguntas, digamos, para simplemente para facilitar quizás una conversación hoy o en adelante sobre estos temas.
En parte, una primera cosa que me llamó la atención es que ustedes llaman grises una serie de noticias como que requieran los reincorporados fortalecer habilidades y redes para sobreponerse a situaciones adversas. Y a mí eso no me parece tan gris, a mí me parece muy razón para celebrar que alguien se dé cuenta de sus propias limitaciones y saber qué necesitan para superarlas. Yo creo que en muchas situaciones de transición lo que hemos visto es un sentimiento de empoderamiento muy fuerte por parte de las personas sin una conciencia sana respecto a qué más necesitan para adaptarse a un nuevo entorno. Entonces, insisto, para mí lo gris realmente no lo es, en el sentido de que lo considero muy positivo, que tengan, digamos, una visión de sí mismos como personas que tienen mucho que aportar, mucho que conocer, pero también algo que aprender y desarrollar. Una pregunta grande que me surge en relación con muchos de los planteamientos que ustedes hacen sobre si se sienten seguros, sobre si se sienten que están aportando a la comunidad, sobre si sienten que los demás confían en ellos, es que esto plantea una discusión muy de fondo sobre la decisión de desmovilizarse en campamentos alejados. Esta sin duda fue una decisión basada en o nacida de consideraciones de seguridad y también de la necesidad, digamos, o del interés del partido de mantener la organización unida. Sin embargo, queda la pregunta de si eso es sostenible a largo plazo y si eso es conducente a producir esa integración con las comunidades y con la sociedad colombiana más generalmente. Y sobre eso, por ejemplo, me encantaría escuchar la opinión de Pastora Arape. ¿Cómo ha sido ese proceso de mantener los lazos sociales dentro de la organización en la CTCR y también cómo ha sido la relación con las comunidades que los rodean? Porque creo que ahí se encuentran una buena parte de los factores de ojalá éxito de este proceso de reincorporación hacia el futuro. El tema del estigma que preocupa en el texto es explicable. Recordemos todos el contexto en el cual las FARC han sido catalogadas por varios años como enemigos número uno. Es un discurso que fue muy eficaz a la hora de activar y movilizar sentimientos políticos y electorales. Es el mismo entorno en el que pudo ganar el no en el plebiscito en el año 2016. Entonces creo que no nos debe sorprender que ese estigma exista. Por otro lado, también una de las ventajas de nuestro ambicioso programa de justicia transicional en el país ha sido que nos ha mostrado que efectivamente las partes han cometido horrores significativos. En ese sentido, es importante también enfrentar y confrontar las contribuciones que cada organización ha hecho a este sentimiento adverso, y creo que también es un momento entonces para decir, listo, han pasado casi 4 años desde la firma, ¿cómo vamos en producción de verdad, en producción de reparación, en producción de rendición de cuentas, de tal suerte que se aborde el estigma, pero sobre todo el sentimiento de fondo que queda en una buena parte de la población colombiana que aún es escéptica frente a la organización? Me parece muy interesante una afirmación que hacen, que ustedes mismos dicen que hay que mirar con cautela, pero la quiero decir de todas maneras, y es que quienes se sienten más aceptados por las comunidades reportan también sentirse menos seguros. Eso yo no lo entiendo y por eso quisiera discutirlo. Hago referencia en ese sentido al estudio de un colega muy querido que se llama Enzo Nuccio, que trabaja en el ETH en Zúrich. Él con otro colega publicó un texto que se llama La comunidad cuenta. El argumento de ellos es que cuando las comunidades están dispuestas a acoger, a recibir, a compartir espacios laborales, a compartir espacios educativos para los hijos, la desmovilización o la reincorporación funciona mejor. Por tanto, mayor aceptación debería llevar a mayor seguridad. Entonces, dado que el resultado que ustedes obtuvieron es exactamente lo contrario, quisiera simplemente ponerlo sobre la mesa para preguntar por qué. Y de nuevo me encantaría escuchar la reacción de Pastora Arape sobre eso. Es muy notorio en el estudio que ustedes presentan la diferencia entre ciudad y campo. En general, la gente de ciudad es menos optimista y eso es importante señalarlo porque al fin y al cabo 80% de la población colombiana es urbana. En las ciudades está la mayor cantidad de personas que eligen, la mayor cantidad de personas que pagan impuestos, la mayor cantidad de personas que producen riqueza, y entonces el hecho de que ahí también es donde haya menos optimismo con respecto a las perspectivas de la reincorporación, creo que es una bandera roja que deberíamos alzar conjuntamente, porque
nos dice algo sobre cómo se sienten las personas en los lugares donde más actividad política y económica ocurre en el país. Por el contrario, o más bien complementariamente, ustedes encuentran que quienes viven en las EPCRs y los PEDs, son más optimistas. Estoy segura que esa es una noticia que Emilio Archila va a celebrar y me encantaría, digamos, también tener su reacción sobre eso. Y muestra, insisto, por un lado, esa división entre campo y ciudad con respecto a cómo se siente la gente, cómo vivió la guerra y qué nos augura en términos del futuro de la reincorporación. Y nos obliga también a tener en cuenta cómo esas experiencias distintas marcan la trayectoria hacia la construcción de paz. Tengo muchos más puntos, pero entiendo que el tiempo se está acabando y quiero darle la palabra a nuestros invitados. Concluyo quizás con 2 punticos adicionales. Uno es una pregunta que les tengo a los autores y es ¿qué entienden por reconciliación? Dicen varias veces que es importante profundizar dinámicas de reconciliación y perdón, no aclaran en qué consiste eso, dicen que hay que profundizar un trabajo con la población civil para la prevención de la discriminación y la estigmatización en un proceso hacia el perdón y la reconciliación, y de nuevo, si no tenemos claro en qué consiste la reconciliación, creo que es difícil saber exactamente qué pasos hay que proponer para que eso ocurra. Y solamente para aportar algo desde mi punto de vista o desde mi experiencia en investigaciones sobre reconciliación, yo creo que hay una enorme variedad de formas en las cuales la gente entiende la reconciliación. Nosotros tenemos ejemplos desde reconciliaciones que el gobierno cumpla, hasta reconciliaciones que no me miren rayado, hasta reconciliaciones que por favor conecten el acueducto en mi municipalidad. Y en esa amalgama de diferentes sentidos, creo que deberíamos tener más precisión en términos de qué exactamente es a lo que aspiramos cuando decimos que queremos la reconciliación. Es la convivencia pacífica, es más que eso, es por ejemplo regenerar la confianza, la capacidad de trabajar juntos, el avance hacia un diálogo civil más constructivo, que es exactamente, es una pregunta que les tendría a ustedes. Y finalmente me queda, digamos, la gran pregunta de cuál es la relación de todo esto con la transición política que ha hecho la organización guerrillera. Es decir, aquí tenemos mucha información sobre los desmovilizados, pero tenemos además un proceso muy importante que es parte de la reincorporación, que es la conversión de una guerrilla en partido político. Tenemos ya también ahí muchos ya 2 años de experiencia de mostrar cómo se han comportado en términos de alianzas legislativas, en términos de relaciones con otros grupos, en términos de su capacidad de mantenerse unidos. Nos llegan muchas historias y muchos ejemplos de fraccionamientos que están ocurriendo. Eso de alguna manera quizás refleja algunos de los procesos que los autores señalan con respecto a cómo se sienten los desmovilizados y cuál es la capacidad de la organización de seguir proveyendo insumos sobre estos temas, y pues no lo abordan. Entiendo que tengan limitaciones claras el trabajo, pero sí es una pregunta que tengo y de nuevo es algo que me encantaría poder discutir. Creo que lo dejo ahí, simplemente reitero que los felicito, me encanta ver que seguimos aportando a este debate tan importante, más allá de la beligerancia y la indignación perpetua de las redes. Quiero realmente felicitarlos por darnos bases empíricas para una discusión que ojalá lleve a la formulación de mejores políticas públicas. Y con eso concluyo, y ahora le damos la palabra precisamente a Pastor Alape, si es posible, por favor. No sé si, espero que nos esté escuchando bien. Quedan ahora 10 minutos para sus comentarios. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Saludo de igual manera a el equipo de gobierno con quienes pues seguramente se va a ir esta tarde toda, porque salimos de acá y entramos a una sesión del Consejo Nacional de Reincorporación. Cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo y el compromiso por culminar el acuerdo como un acuerdo especial, este acuerdo de paz está, diríamos, en el marco de la normativa internacional, como los acuerdos especiales, que lo que posibilitan es el compromiso de unos ciudadanos y, diríamos, de gobierno en empezar a buscar soluciones a las causas estructurales que han generado la violencia o han mantenido las conflictividades violentas en nuestro territorio.
Entonces hay que mirarlo desde ese contexto. Es decir, cuando nos dimos el acuerdo, no lo planteamos como un proceso de sometimiento de una fuerza que estaba derrotada. Aquí se trataba de buscar un espacio a partir del diálogo como centro, diríamos, de resolver las conflictividades en Colombia. Por eso nuestra visión es de diríamos, una mirada crítica en la construcción de paz. No es la paz desde el DDR, no es la paz desde el desarme, la desmovilización y la reintegración. Se trata aquí, y estoy planteando esto porque es cómo ha sido el proceso. Es decir, si llegamos como en un proceso de sometimiento de sujetos sometidos o llegamos como sujetos de derecho a aportarle en ese compromiso en cuanto a que hay que transformar las condiciones económicas del campo colombiano para establecer economías legítimas, economías reconocidas por el Estado y sobre todo permitir que el Estado colombiano de manera integral pueda reincorporarse a sus funciones en territorios marginados, es decir, en la marginalidad, que es donde los conflictos se agudizan de manera más violenta. Entonces, ese punto 1 de la reforma rural integral, pues lo que nos abre es ese escenario donde tenemos unas responsabilidades en este marco del tránsito de enfrentar al Estado para asumir la institucionalidad, asumir la constitucionalidad, asumir la normatividad vigente como sujetos de derecho, como ciudadanos que accedemos a derechos. Por eso nosotros nos oponemos cuando nos hablan de beneficios, porque nosotros rechazamos que seamos, digamos, sujetos de beneficios. No, nosotros somos sujetos de derecho, porque además el punto 2 establece que vamos a desarrollar todas las acciones para poder garantizar que en Colombia todas las fuerzas políticas, todas las expresiones políticas puedan manifestarse de manera abierta bajo la protección del Estado. Por eso en el punto de desarme, cuando hacemos el desarme, es bajo el compromiso que el Estado colombiano asuma el monopolio de las armas, que ningún otro actor pueda proceder a usar las armas en Colombia excepto el Estado colombiano. Eso ya nos mete en una obligación de trabajar, de reconocer y de abrir espacios para poder que la sociedad en su conjunto entienda que hay que fortalecer el Estado en todos sus aspectos. Y pues nos planteamos en el mismo primer punto cómo hay que hacer un enfoque desde el territorio, un enfoque que proyecte no el asistencialismo que está acostumbrado a hacer el Estado y en el que se quedan los funcionarios de Estado normalmente, que es lo más fácil, ir a hacer una escuela, ir a hacer una carretera. Eso no transforma el territorio, porque necesitamos entrar a profundizarlo. Y entonces, en ese sentido fue que establecimos cómo se requería una visión con enfoque de territorio, unos planes para el desarrollo del territorio, con la participación de las comunidades, con ese enfoque para poder incluir al territorio, incluir al Estado allá, en el territorio. Por eso el acuerdo no es vengan acá, firmen, ustedes ya son ciudadanos y van a decir verdad o todas estas cosas. No, inclusive esto está en un marco mucho más amplio de cómo cerramos el conflicto en términos de justicia. Entonces, por eso establecimos un sistema. Es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y que garantice la no repetición. Eso es muy, muy importante, que nos garantice la no repetición, que ningún ciudadano tenga que levantarse en armas. Y entonces ahí está, diríamos, sus diferentes componentes. ¿Cuál es la verdad de este conflicto? Es decir, cómo desarrollamos un proceso largo de poder encontrar la verdad, no la verdad de quien está en confrontación y necesita reducir, necesita deslegitimar a su adversario, que es, diríamos, en el escenario que nos hemos movido en nuestra historia patria. Entonces, diríamos, son como los aspectos que demarca las condiciones emocionales del sujeto en proceso de reincorporación. No es un sujeto que viene a que lo perdonen,
No, es un sujeto que viene también a pedir perdón, va a perdonar a sus agresores, a quienes lo victimizaron y lo obligaron a irse al monte, pero también se va a reencontrar con su familia, también se va a reencontrar con la sociedad, también va a hacer acciones reparadoras para poder generar ese medio ambiente propicio para la paz, para la reconciliación, y diríamos en términos concretos, ese medio ambiente que permita empezar a construir una cultura de paz en Colombia. Y entonces eso se trata de un proceso en el que vamos a encontrar unas resistencias muy fuertes, que se va a polarizar el país, pero que diríamos el esfuerzo de todos nosotros, el compromiso por encima de 224 asesinatos que llevamos sobre los hombros, que estamos enfrentando ya un genocidio en los firmantes de la paz, por encima de eso estamos ahí construyendo. Yo estoy aquí en un ETCR y uno se llena de aliento de ver los muchachos, a pesar de eso, de cómo dicen, sí, nos están matando, un gobierno irresponsable, un Estado descuartizado que no es capaz de hacer nada. Es decir, la impotencia de ver todo un sistema de justicia que no opera, que encuentra sencillamente autores materiales, pero los verdaderos autores intelectuales, quienes se benefician desde las economías de los territorios y del control político de los territorios, nunca se encuentran. Es decir, eso genera como ese estado también emocional, de incertidumbre en la gente, pero por encima de eso viene como esa fortaleza, tal vez lo que plantea el estudio. Sí, la gente, a pesar de eso, se siente que hay unas herramientas, de alguna manera como las herramientas colectivas, que es necesario que se empiecen como a promocionar mucho más el principio de lo colectivo, como cambiando ese tradicional enfoque de la individualización, que pues rompe cualquier espíritu de solidaridad, de formación y procedimiento a fortalecer el tejido social y comunitario. Es decir, esas son como parte de esa experiencia que se construye desde lo que yo digo, la experiencia acumulada de enfrentar la dificultad. Entonces, ese es, diríamos, como esa primera pregunta a cómo hacemos ese tránsito. Lo otro es por qué pues la gente se siente en otras condiciones, diríamos, como más optimismo en la reincorporación urbana, los que están en la reincorporación urbana. Lógico, pues el campo colombiano pues, está en un atraso total. No se pueden comparar las condiciones del campo en Colombia con las condiciones de la vida citadina, de la misma atención médica y con lo reducido que es el sistema de salud, el sistema de seguridad social, pero está más cercano que en el campo. En el campo, para ir por una aspirina hay que gastarse 3 o 4 horas. En la ciudad, pues la aspirina se consigue ahí en la droguería más cercana, a media cuadra, una cuadra, etcétera, etcétera. Y además el acceso a la educación, es decir, los servicios en general, ¿sí? Están mucho más cercanos. Entonces, esa es una comparación clara. ¿Por qué se sienten, diríamos, donde la población los acoge, se sienten más inseguros? Pues claro, porque viene el proceso de estigmatización, porque se vuelven líderes. Entonces, por supuesto que hay una mirada de persecución, porque hay que desvertebrar, porque aún, diríamos, hay que quitar la lógica que tiene sobre todo el partido de gobierno, la lógica que tiene que fraccionarnos porque seguimos siendo amenaza terrorista si seguimos juntos. Y pues hemos planteado, si necesitamos estar juntos para que un emprendimiento económico somos asociados. Es decir, el mismo capitalismo lo que promueve son empresas asociadas para poder ser mucho más fuertes. Y nosotros lo que estamos hoy en las cooperativas haciendo es casi sumando esfuerzos, sumando la iniciativa, sumando, diríamos, el nervio de la construcción de paz, sumar la esperanza ahí, concentrarla y sembrarla. Pero necesitamos estar, diríamos, por supuesto que de manera voluntaria y decidida,
pues, trabajando en colectivo. Claro, hay las experiencias individuales que no se escapan. Qué pena que lo interrumpa, pastor. Disculpe muchísimo, pero desafortunadamente tenemos que ser rigurosos con el tiempo. Hay muchísimos puntos que usted ha tocado que me parece que hay que darle seguimiento. En este momento, mientras pensamos en diferentes formas de profundizar en sus afirmaciones, me gustaría darle la palabra a Andrés Tucker de la Agencia de Reincorporación Nacional. Con disculpas por interrumpirlo, pero desafortunadamente tenemos muy poco tiempo. Andrés, adelante. ¿Aló, me alcanzan a escuchar? Sí, perfecto, adelante. Perfecto. Primero, muchas gracias a Juana, a Leopoldo, a todo el equipo de la Universidad de los Andes, quien comparte de la información que venimos desarrollando en el marco de la política pública del señor presidente de Paz con Legalidad. Una de las primeras acciones se focalizó en lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Reincorporación, insumo central sobre el cual se basó este gran instrumento, este documento de política, para que sea un documento útil, no solo para aquellos que implementamos y ejecutamos el proceso de reincorporación como tal, sino también para tomar decisiones en el marco de los diferentes planes, programas y proyectos en los cuales se basa el documento COMPES 3931, esa política pública de reincorporación de más de 8 años. Yo quiero hablar un poco más sobre las cifras. En ese momento, las que teníamos frente a la aplicación de registro, ya vamos a completar casi los 12.000 excombatientes a los cuales hemos caracterizado en el marco de este proceso del Registro Nacional de Reincorporación, subiendo esos índices casi hacia 80% sobre el tema de la potencialidad que ha tenido la reincorporación en cada uno de ellos y en cada uno de los territorios. Angélica, tú cuando hiciste la presentación hiciste varias preguntas que son importantes tener presente. Una de ellas, y en la cual quiero focalizar, que ha sido un impulso central por parte del gobierno, es el tema de la consolidación de los espacios territoriales. Esas figuras que eran transitorias y que ahora el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente y el consejero Emilio Archila, estamos impulsando para desarrollar, para proyectar y avanzar en los procesos de reincorporación social y económica de esta población. Específicamente ya tenemos más de 4.429 proyectos productivos de los excombatientes. Estamos hablando de proyectos colectivos, 60 proyectos colectivos y más de 1.400 proyectos de carácter individual, que se desarrollan el 60% al interior de esos procesos colectivos de los espacios territoriales, lo que nos está diciendo allá hay un foco de desarrollo económico en esas zonas, en las que podemos potencializar y que sirva de impulso para esas economías en los territorios. Pero también tenemos en esa reincorporación que hablaba Pastor de la urbana, pero también de las cabeceras municipales y rurales, más de 1.600 excombatientes en proyectos también de carácter agropecuario, apostándoles a sus economías familiares o también a cooperativas campesinas en los territorios o asociaciones que nos han permitido el desarrollo de este tipo de procesos. El documento, tú resaltas la zona gris, que es muy importante, pero para nosotros ese es el sentir de la entidad, generar esas habilidades y competencias que le permitan a la población desenvolverse en la legalidad, fortalecer esas habilidades que traían desde la estructura, fortalecer esas habilidades y esas competencias ciudadanas, que sí es un reto como Estado, pero ahí, de la mano con el Ministerio de Educación, también con Pastor en el Consejo Nacional de Reincorporación, uno de los puntos centrales en trabajar es la educación. Más de 5.790 personas han pasado por los diferentes programas de formación académica, algunos con el apoyo de la cooperación internacional, con el Consejo Noruego de Refugiados, una fundación de excombatientes que es FUSEPAS y el Ministerio de Educación, proyectos que
mira el valor tan significativo de este. Más de 7.000 personas se han vinculado de las comunidades y 1.700 excombatientes. Es un proceso que está llegando, apalancando la formación, no solo de ellos, de sus comunidades y también de sus familias. Esas son las ventajas y las potencialidades que tiene la reincorporación implementada en cada uno de los territorios. En materia de formación para el trabajo, hay cifras significativas. Podemos decir que más de 4.626 cupos se han abierto para la población, para que ellos accedan a formación para el trabajo, formación complementaria, eventos, cursos, diferentes tipos de formaciones que les permita el desarrollo de un empleo o les permita el desarrollo de un emprendimiento. Y eso también potencializando esos proyectos productivos que hemos trabajado con la cooperación internacional. Acá es muy importante recalcar de esa cifra que di al principio, de esos más de 4.400 personas que están con proyectos productivos con recursos del presupuesto general de la Nación. Estamos hablando de inversiones de más de 44.000 millones de pesos. También hemos llegado con proyectos de cooperación internacional que vinculen a esta población, a las comunidades, y muchos de ellos que tengan un enfoque de género para también potencializar ese rol que tiene la mujer en el marco de la consolidación de este tipo de procesos de reincorporación. Iniciativas como los proyectos de respuesta rápida de Naciones Unidas o un proyecto que se está desarrollando con fondos de paz de Naciones Unidas, que es un proyecto, por ejemplo, de $3 millones, donde ahí estamos fortaleciendo las economías de cuidado al interior de los espacios territoriales, cómo proteger a nuestros niños y niñas, pero que eso genere también una economía al interior de cada una de estas comunidades y también potencializar el rol de la mujer en los diferentes proyectos y emprendimientos de carácter productivo. Son más de 1.500 personas que se han visto vinculadas y beneficiadas de esos proyectos, pero lo más bonito y lo más significativo, que en esos espacios de cuidado no solo están los hijos e hijas de los excombatientes, también están los niños y niñas de las comunidades que están aledañas a estos espacios territoriales como una apuesta de Estado. Un punto central, y para no entrar en el debate, si estamos bajo la estructura o la lógica en el marco de lo que ha denominado Naciones Unidas los estándares internacionales en materia de DDR, desarme, desmovilización, reintegración, reincorporación, reinserción, rehabilitación, dependiendo de la R que le coloque cada país que implemente este tipo de estándares. Colombia siempre ha sido, por decirlo de una cierta forma, abanderado en este tipo de iniciativas, en este tipo de estándares o procesos a nivel internacional. Y nosotros vemos que el eje fundamental de este tipo de procesos es poder superar esas condiciones de vulnerabilidad que pudieron llevar a ciertas poblaciones, a ciertas comunidades, a esas vulnerabilidades que generaron las violencias al interior de cada uno de los territorios. Y uno de los componentes centrales, aquí para poder finalizar mi intervención, están los componentes de acompañamiento psicosocial. ¿Cómo el acompañamiento integral? No como ese acompañamiento psicológico, clínico, que también es necesario para cierto porcentaje de la población, ese acompañamiento integral que le permita a la persona, en el marco de la legalidad, acceder a una oferta de bienes y servicios, acceder a un tema de proyectos productivos en un marco de sostenibilidad, en un marco de largo plazo, que no simplemente nos quedamos en la formulación del proyecto. Hay unas iniciativas como la que se vienen desarrollando por el gobierno, que es Impulsa, que nos ayuda a fortalecer esta comercialización de los proyectos productivos, esos estándares en la formalización. Eso no quiere decir que toda la tarea está hecha, todavía hay mucho por construir, pero ese acompañamiento integral es el que nos permite seguir avanzando en cada uno de esos puntos. Y por último, el tema de las comunidades. ¿Cómo intervenimos las comunidades? Porque las comunidades, no solo rurales, sino las urbanas, esas aglomeraciones, esas cabeceras municipales, son las que reciben y perciben todos los efectos positivos del proceso de reincorporación, pero también en el marco de generar acciones sin daño y que nos permita también meter a otras poblaciones, víctimas, comunidades, diferentes sectores, a estos procesos de reconciliación. Reconciliación que todo el mundo tiene una conceptualización totalmente diferente. Muchas gracias, Angélica.
A usted, Andrés, muchas gracias y gracias también por cumplir con el tiempo. Me ahorró la necesidad de tener que interrumpirlo. De verdad, gracias. Y de paso le dejo la inquietud que surgió en el estudio. Quizás logremos abordar lo que es la pregunta sobre esa diferencia. ¿Qué implicó para la ARN cambiar de un enfoque individual a un enfoque colectivo o combinar los dos en la atención a los problemas o los retos más bien de la incorporación de las FARC después del acuerdo del año 2016? Le doy la palabra ahora a Emilio Archila. De nuevo, muy bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos para compartir también sus impresiones de qué significa todo este proceso de reincorporación, no solo para las personas, para los individuos involucrados ahí, sino para la sociedad que los acoge y desde su perspectiva específica de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Creo que tiene mucho que aportar también. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Angélica. Y no voy a, digamos, fue una afortunado orden que hubieran, digamos, que Andrés hubiera intervenido antes que yo, porque yo creo que las cifras que él muestra, los logros que hemos tenido en este campo son una base para entender lo que pretende el presidente Iván Duque en todo el tema de la implementación. Para poder hacer una aproximación, yo recogería una de sus expresiones en el comienzo. Y yo creo que es importante entender que los seres humanos somos evolutivos y que las necesidades de los seres humanos no terminan nunca. Entonces, digamos, cada vez que logramos algo, eso implica el surgimiento de una necesidad nueva. Y así quedó concebida la hoja de ruta. Digamos, si uno mira la hoja de ruta que diseñamos, que no existía, que la incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, la incluimos como el compromiso del presidente de que vamos a acompañar a los combatientes por todo el tiempo que sea necesario para lograr su completa reincorporación. Ahí hay unos objetivos cuantificables en términos de todas las garantías. Recordemos que este es el proceso más garantista que ha existido en la historia de la humanidad. Pero después de que llegamos a ese mínimo, se mantiene una obligación del Estado de gestionar el siguiente paso. Una de las mujeres pilísimas que acompaña a Pastor, que lo apoya técnicamente, es un médico y tiene estudios de posgrado, entonces es muy posible que quiera, después de su doctorado, legítimamente querer estudios de postdoctorado, y esa es la manera como lo venimos concibiendo. Entonces yo agradezco mucho cuando usted dice que esos que a veces aparecen como grises, que son el resultado de que estemos logrando éxitos, es la forma como evoluciona la humanidad. No existe ningún grupo en el mundo que ante la presencia de sus gobernantes se pare, aplauda y diga, no, estoy completamente satisfecho. Eso no sucede sino en las películas y en la mente de nosotros los burócratas que soñamos que eso va a ser posible. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque es que esa es la función de los gobernantes. La función de los gobernantes no es, en mi opinión, recibir aplausos ni que les hagan estatuas. Los gobernantes o quien ejerce temporalmente las funciones públicas somos un instrumento de logro de las aspiraciones sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibir los anhelos, recibir las quejas, las expectativas, las esperanzas, que normalmente vienen en la forma de palo, ¿no? Estas expectativas se nos transmiten en forma de palo, las analizamos y después tenemos la responsabilidad de canalizar recursos hacia donde sentimos que se necesitan. ¿Cómo hemos hecho eso nosotros? Primero, la directriz del presidente fue: nosotros vamos a cumplirle a los excombatientes y vamos a cumplirles de todas las maneras que sean necesarias para lograr su reincorporación. Este es el primer paso, que es la manifestación política
no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, asumiendo la responsabilidad histórica que nos corresponde. Después de eso, como en todos los frentes de la implementación, no solamente en este, sino en todos los frentes de la implementación de la política de paz con legalidad, estamos haciendo unas planeaciones muy serias, muy juiciosas, muy robustas, para lograr todos los propósitos que están en los acuerdos que quedaron incluidos en el Plan Marco de Implementación, en el COMPES de reincorporación. Y ahí hay un tema complejo de política pública, porque ninguno de esos se acaba en 3 años. Entonces, cuando uno tiene un reto de objetivos que no se acaban en 3 años, pues tiene que estar dispuesto a que muchísimas de las cosas van a ser inversiones de largo plazo, cuyos resultados se van a ver después del propio gobierno. Entonces, nosotros obvio que no vamos a poder tener completa la vivienda para 13.000 colombianos, 13.000 familias en 3 años. Eso es imposible. Ese es el 50% del objetivo de vivienda rural de este gobierno. Pero tomamos la decisión, tenemos la planeación, Andrés tiene exactamente a quiénes vamos a ir con subsidios, dónde vamos a construir, cómo vamos a construir los que están en los derechos territoriales, quiénes ya tienen su vivienda, tenemos absolutamente todo y un plan que se va a demorar 7 años, porque eso es lo que se necesita para poder reverle la vivienda. En el tema de reunión de las familias, como lo planteaba Pastor, nos pasa lo mismo. En el tema de empleabilidad nos pasa exactamente lo mismo. Y estoy sentándome sobre el hecho de que ustedes ya vieron los resultados del doctor Andrés, y si uno cogiera una población de 55.000 colombianos, que es lo que conforman las familias de 13.000 excombatientes, y en 2 años hubiéramos logrado eso, ese sería el poblado más exitoso de Colombia y posiblemente del mundo. ¿Qué creo yo que es, digamos, importante para el tema de las percepciones? Las percepciones son percepciones y hay que atenderlas, hay que pararles mucho cuidado, pero hay que todo el tiempo estarlas cruzando con los hechos y las realidades. Yo creo que en línea con ir avanzando en el proceso de reconciliación, digamos, esta diferencia que hacemos entre la discusión política, lo que ocurre en las ciudades y lo que ocurre en los territorios es absolutamente determinante. Cuando nosotros vamos a los espacios territoriales, lo que nos pasa es exactamente lo mismo que describía Pastor. Pasa uno mucho tiempo en Bogotá y siente que las cosas están en un desastre. Va allá y dice, ok, aquí las cosas sí están bien, tenemos la estrategia de Carpa Azul, vemos cuántos proyectos productivos hay que sean con excombatientes y personas no excombatientes, y son más de la mitad, miramos los espacios territoriales y hay mucha gente que está llegando que era externa, hay muchos de los combatientes que se están yendo afuera, vemos que muchos de ellos ya son líderes de las juntas de acción comunal, vemos que la gente de las juntas de acción comunal está ahí, vemos temas como que cuando quisimos mover los espacios territoriales, la totalidad de los alcaldes nos pidieron que por favor los dejáramos ahí. El análisis desde Bogotá City de estos temas es un análisis que tiende a ser muy relevante, pero tiende a estar equivocado. Ustedes preguntaban, ¿y qué es la reconciliación? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué diablos es la reconciliación? Entonces, todas estas experiencias internacionales que Angélica nos recordaba y que Leopoldo mencionaba son muy ilustrativas, pero son muy ilustrativas en mi opinión, y yo no estoy de académico aquí, para saber que tenemos que en ese sí mirarnos el ombligo. Nosotros tenemos que ver cómo fue nuestra violencia. Y al mirar cómo fue nuestra violencia, yo arriesgaría lo siguiente en un escenario de personas tan estudiosas como ustedes, sin haber hecho un análisis distinto del empírico que veo en los territorios. Y el nuestro tiene una particularidad, y es a los colombianos lo que nos separaba o lo que nos separa es la violencia. Eso es una cosa súper bizarra. Nosotros obviamente tenemos problemas étnicos y tenemos problemas de género y tenemos problemas, pero no es por eso que las FARC estaban en armas.
Entonces, una vez que uno elimina el elemento de violencia, a los colombianos no hay religión que nos separe, no hay un problema étnico con el que tengamos que aprender a convivir, eso no era lo que nos paraba. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho nosotros es dedicarnos en los términos prácticos, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, en los enfoques que estamos haciendo con excombatientes, en los procesos de retorno de los desplazados, en las reparaciones colectivas. Es decir, si eso es lo que la comunidad nos está pidiendo, eso es lo que tenemos. Lo perdimos. Emilio, ¿qué pasó? Hola. Emilio, se cortó esa conexión. No sé si nos siga escuchando. Creo que tiene un problema con internet. Ya vamos a tratar de solucionarlo. Ok, mientras tanto aprovecho porque creo que vamos a tener muy poco tiempo para preguntas del público y quisiera entonces darle la oportunidad a cada uno de los panelistas a hacer una última intervención en torno a un tema que considero que une las tres intervenciones, y es esa pregunta sobre la relación entre reincorporación y sociedad. Y cada uno de ustedes aporta una mirada distinta, complementaria. Y me encantaría entonces, por último, que tanto Pastora Lape como Andrés Tapper hablen un poquito de cómo perciben, cómo han visto las percepciones y las actitudes de las comunidades en torno a las comunidades reincorporadas en términos de acoger, en términos de plantear dudas, en términos de incluir reincorporados de las FARC en sus diferentes procesos sociales. Y también, por otro lado, quería hacerle la misma pregunta a Emilio Archila desde un ángulo ligeramente distinto, en el sentido de que los PEDET, que son los que él, digamos, controla, maneja y saca adelante, son espacios también donde coinciden a veces ETCRs, muchas veces cultivos ilícitos. En general son, digamos, espacios o regiones del país que enfrentan una enorme complejidad en cuanto a los desafíos. ¿Cómo ha sido la reacción en esas sociedades a el proceso de reincorporación, ya que tenemos ahora ya, digamos, una experiencia de unos 3 o 4 años con ese tema? Quería entonces darle la palabra primero a la Pastora Lape para que aborde brevemente, muy brevemente, esta pregunta sobre cuál ha sido la acogida y cómo ha sido la relación con las comunidades en torno a las a los ETCRs. Aunque no estoy segura si me escucha. Ahí va. Muy bien. Sí, estamos escuchando, Angélica. En general, hay que decir que los territorios han acogido de manera amplia los ETCRs. Un solo hecho concreto, diríamos así como un testimonio. La alcaldesa de Mutatá, en todos los encuentros que hicimos para el traslado de la población en proceso de desplazamiento de Ituango, la población en proceso de reincorporación hacia Mutatá, fue una mujer abierta y miraba esa posibilidad como una oportunidad para proyectar la paz en el territorio a partir de la experiencia que se había tenido con los reincorporados de Gallo en el municipio de Tierra Alta, que se habían trasladado hace ya 3 años al municipio y que hoy han sido en ese municipio un ejemplo de emprendimiento en el territorio. Y lo que te manifiesto acá es porque esta alcaldesa de Mutatá es del partido de gobierno y, diríamos, ha mostrado esa amplitud. De igual manera, tenemos con el alcalde de Ituango, pues su esfuerzo máximo era que no nos saliéramos, porque era dejar solo el territorio, la oportunidad, la paz era una oportunidad. De igual manera nos dijo, por favor, dejen aquí el proyecto de conectividad que montaron el proceso de reincorporación. No se lo vayan a llevar porque afectan aquí a la población. Entonces, diríamos, se siembran actos diarios
el acto de sacar una roba de yuca al mercado, en el mercado de Mutatá, en el mercado campesino y comunal de Mutatá, de sacar una tonelada de peces mensual o cada 15 días, eso ya genera otras condiciones en territorio. Entonces, podríamos decir que ha sido un acompañamiento. Y último elemento de este testimonio, por ejemplo, los empresarios paisas, Pro Antioquia, dieron un predio en el municipio de Dabeiba para los reincorporados de Llano Grande empezar un proceso productivo. En eso estamos trabajando con ARN, estamos trabajando con una asociación, una fundación que pusieron los empresarios administradores, que es Albaterra. Estamos trabajando pues con Naciones Unidas, con la alcaldía que le estamos vinculando. Entonces, ahí, esos son para no tanto, diríamos, teorizar, sino mostrar hechos concretos. Y hay muchos hechos. En el Cauca ha sido una respuesta, inclusive del empresariado, muy importante. Termino ahí. Muy interesante. Gracias, Pastora Lape, porque eso muestra que uno de los secretos parece ser de los procesos de reincorporación más eficaces es lograr esas sinergias con las agendas locales de actores empresariales y actores políticos. Entonces, muchas gracias por ofrecernos esos ejemplos. Doy la palabra a Andrés Tapia. Gracias, Angélica. Y el consejero, frente a la pregunta que tú nos haces, enunció un elemento muy significativo, y fue: nosotros cuando hicimos la estrategia o comenzamos el análisis de la estrategia de consolidación y transformación de los ETCRs, reunimos a todos los alcaldes, a los 24 alcaldes, y ningún alcalde dijo que no, teniendo en cuenta que en ese momento, obviamente, esos alcaldes, esos mandatarios, no pudieron planificar, en razón de la existencia de estos ETCRs, cómo iba a ser la construcción de paz en sus territorios. En este momento tenemos una perspectiva totalmente diferente. Esos alcaldes ya están comprometidos porque están en sus territorios, y esta es la oportunidad que tenemos entre la nación y el territorio y los intereses de las personas, poder seguir avanzando en esa construcción de la paz, acorde con esa agenda local, también con los empresarios en cada uno de los territorios y obviamente con los intereses de cada una de las comunidades que hacen parte de ese gran proceso. Y tú me hacías una pregunta sobre el tema de lo individual y de lo colectivo. La respuesta institucional que siempre hemos dado como gobierno es: nuestro objetivo es fortalecer habilidades y competencias para la población y que ellos tomen la decisión que tengan que tomar, si adoptan una decisión individual o una decisión colectiva. En cualquiera de los dos puntos, nosotros como gobierno apoyamos ese proceso. Apoyamos las cooperativas, apoyamos los procedimientos colectivos, apoyamos esa apuesta de ellos como su interés para avanzar en la legalidad. Igual en aquellos que tienen una apuesta de carácter individual o muchas veces de carácter familiar o que en las mismas comunidades de las cuales ellos son parte. Muchísimas gracias. Muy concreta la respuesta, muy amable. Concluimos con una pequeña reflexión del consejero Emilio Archila. Adelante, Emilio. Angélica, creo que él perdió conexión. No estoy segura que esté todavía en línea. Probablemente se perdió esa conexión. Estoy viendo aquí efectivamente que no ha podido volver a conectarse. Disculpas a ustedes por quedarles debiendo la respuesta de él sobre los PEDETs y el mundo complejo que maneja. Entonces creo que en este momento se lo devuelvo a Juana, a Leopoldo, a Natalia y a los demás autores que nos acompañan hoy para, no sé si alcanzamos a tomar preguntas del público o para hacer un par de reflexiones finales. Muchas gracias a todos. Gracias, Angélica. Juana, no sé si tú quieres decir algo. Yo puedo mencionar algo sobre el tema de las noticias grises, que se mencionó bastante. Y lastimosamente sé que hay bastantes personas conectadas, pero el tiempo es escaso. Si quieres, yo menciono dos cosas muy puntuales y le doy las gracias también a Pastor, a Andrés y a Emilio Archila por haber participado. Siempre queda faltando tiempo para poder seguir
profundizando y discutir un poco más. Y Angélica, a ti también por las reflexiones, porque nos dejaste más preguntas, nos dejaste más preguntas y un espacio para discutir unas adicionales. Tal vez yo complementaría con la última pregunta que tú hiciste, y es en varios de los momentos en que hicimos trabajo de campo, bueno, antes del COVID, yo creo que la mayor sorpresa en el inicio, sobre todo el proceso de reincorporación, es que había un trabajo muy cercano entre las comunidades y los exintegrantes de las FARC. Yo creo que no había la división que de pronto se ve desde la ciudad, sino las comunidades receptoras incluso fueron las que empezaron a trabajar varios de los proyectos productivos de una sinergia pues muy interesante con los exintegrantes, y yo creo que eso responde en parte la pregunta que nos hacías acerca de la reconciliación, y es claramente no dimos una definición, pero yo creo que ver esa sinergia o esas alianzas o esa respuesta que las comunidades han generado hacia los exintegrantes de alguna forma responde a esa gran pregunta de reconciliación. Y yo dejaría por términos de tiempo para que Leopoldo mencione justamente lo de las noticias grises, que de pronto sería un gris claro con cara de optimismo. Sí, ese tema fue interesante. De paz, solamente quiero decir eso. ¿Perdona? Perdón, me metí, o sea, mal porque no debe hablarnos al mismo tiempo, lo siento, solo era para decir que gris es mi color favorito en temas de construcción de paz, porque... Ok. Sí, de acuerdo. Yo precisamente iba a decir, por eso son grises, no son blancos ni negros. Entonces, en ese sentido, creo que estamos de acuerdo contigo. Es decir, que haya necesidades nuevas no necesariamente quiere decir malas noticias. En ese sentido, pues no es negro. Pero también pues, puede reflejar el espíritu de superación y el avance frente a ciertos pasos que requieren necesidades complementarias. Eso es cierto. Pero también es importante que si no hacemos lo complementario, hay esfuerzos que se hacen que se pueden quedar a medio camino. Entonces, en ese sentido, simplemente se llamaba atención. Y además lo decíamos un poco en el contexto de mirar la riqueza de estos datos, de este esfuerzo que se hizo muy grande con el registro, que muestra varias dimensiones de lo que ha pasado en reincorporación. Es decir, no basta decir que los exintegrantes están optimistas para decir que vamos bien, es un poco el mensaje. Así como concedido, no basta decir que hay necesidades para concluir que necesariamente vamos mal. Así que yo, digamos, le doy la bienvenida a ese matiz que tú dijiste y simplemente hago estas precisiones. Bueno, yo creo que estamos totalmente en tiempo y solamente resta por decir lo que ya dijo Juana, agradecerte inmensamente a ti, Angélica, por ayudarnos a llevar esta discusión y, por supuesto, a todos los participantes. A quienes estuvieron en la audiencia virtual, muchas gracias. Sé que tuvieron que lidiar con problemas técnicos al comienzo. No se preocupen que el video en diferido saldrá sin esos problemas, y quien quiera poder repasar los primeros minutos ahí ya estará más claro. Luego, nuevamente, mil gracias a Pastora Lape, a Emilio Archila, a Andrés Stapper, Angélica, mil gracias, y todos los que nos acompañan.